Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Sánchez y esto es Blogueando Ando con el Abogado. Y bueno, hoy vamos a abordar uno de los temas más sensibles, complejos y polémicos del México contemporáneo: la igualdad ante la ley, la violencia familiar, la violencia vicaria y el papel del Estado frente a los derechos de los padres. Pero hoy lo vamos a hacer desde el derecho y no desde la ideología, desde la Constitución y no desde la emoción, desde la evidencia y no desde el prejuicio. Porque en un Estado de derecho, la ley debe proteger a todos, no a unos sí y a otros no. La Constitución es clara. El artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ahí no dice que uno tiene más derechos que el otro, tampoco dice que uno valga más que el otro. Ahí dice iguales ante la ley. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿esa igualdad realmente se cumple? Cuando el derecho habla de igualdad no se refiere solamente a tratar a todos exactamente igual en cualquier circunstancia. En realidad, existen dos conceptos jurídicos diferentes: igualdad formal e igualdad sustantiva. Y entender esta diferencia es fundamental para comprender cómo funciona realmente el sistema jurídico. La igualdad formal significa algo muy sencillo: que la ley se aplica de la misma manera para todas las personas, sin importar sexo, origen, religión, condición social, ideología. Es decir, la ley no puede hacer distinciones arbitrarias entre personas. En otras palabras, el derecho no debe preguntar quién eres para decidir cómo se aplica la ley. Las normas jurídicas se dirigen a personas, no a grupos privilegiados o excluidos. Ese principio es uno de los pilares del Estado de Derecho. Porque sin igualdad ante la ley, la justicia deja de ser justa, deja de ser justicia. Se convierte en un privilegio. Un ejemplo sencillo: supongamos que ocurre una agresión física. Si una mujer golpea a un hombre y le causa un daño físico, jurídicamente hablamos del delito de lesiones. Se supone que si un hombre golpea a la mujer y le causa daño físico, jurídicamente también tendríamos que estar hablando del delito de lesiones. El delito es el mismo. ¿Por qué? Porque el derecho penal protege la integridad física de las personas, no a un sexo. Protege bienes jurídicos. En este caso, ese bien jurídico sería la integridad corporal. Por eso la conducta se analiza en función del daño causado y no de la identidad del agresor o de la víctima. Ahora bien, el derecho moderno también reconoce otro concepto: la igualdad sustantiva. Y esta busca algo más profundo. Esta busca que todas las personas tengan las mismas oportunidades reales de ejercer sus derechos. Esto significa que el Estado puede adoptar medidas para corregir desigualdades históricas o estructurales, pero hay un límite fundamental: estas medidas no pueden convertirse en nuevas formas de discriminación. El objetivo de la igualdad sustantiva es equilibrar condiciones y no sustituir una desigualdad por otra. Este principio está claramente establecido en la Constitución mexicana. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y además establece algo muy importante: prohíbe toda forma de discriminación, particularmente la discriminación basada en origen étnico, género, edad, condición social, religión, preferencias o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Esto significa que el Estado tiene una obligación muy clara: no puede discriminar ni directa ni indirectamente.
Hay una idea fundamental que debemos entender. El derecho no protege hombres, el derecho no protege mujeres, el derecho protege personas, personas con dignidad, personas con derechos, con libertades. Este es el principio que sostiene todo el sistema de derechos humanos. Entender la igualdad ante la ley es fundamental para comprender cómo debe funcionar un Estado de Derecho. La igualdad no significa ignorar las diferencias entre personas. Significa que esas diferencias no pueden convertirse en motivo de discriminación jurídica, porque cuando la ley trata a las personas como iguales, la justicia cumple con su objetivo. Cuando la ley deja de tratar a las personas como iguales, la justicia deja de ser justicia y se convierte en privilegio. En estos últimos años se ha hablado mucho de distintos tipos de violencia dentro de la familia. Entre los más mencionados se encuentran, obviamente, la violencia familiar y muy actualmente la violencia vicaria. Para entender realmente estos conceptos es necesario analizarlos desde el derecho, no desde la ideología, no desde las opiniones, no desde las percepciones. Vamos a explicar qué es jurídicamente la violencia familiar y qué se entiende por violencia vicaria. Y por qué el derecho familiar pone en el centro un principio fundamental, la protección de los menores. La violencia familiar es una conducta mediante la cual una persona ejerce abuso físico, psicológico, emocional, económico o sexual contra un integrante de su familia. Este concepto aparece en diversas legislaciones mexicanas, incluyendo códigos civiles y penales. La característica principal de la violencia familiar es el vínculo entre las personas, es decir, ocurre entre personas que tienen o han tenido una relación familiar o de convivencia, por ejemplo, cónyuges, parejas, padres e hijos, familiares cercanos. La violencia familiar puede manifestarse de muchas formas. Por ejemplo, violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, violencia patrimonial, violencia sexual. Todas ellas pueden generar consecuencias jurídicas. Sin embargo, hay algo muy importante que el derecho reconoce. La violencia familiar no depende del sexo de la persona que la ejerce. Puede ocurrir en distintas direcciones. Por ejemplo, un hombre puede ejercer violencia contra una mujer puede ejercer violencia contra un hombre, un padre puede ejercer violencia contra un hijo, una madre puede ejercer violencia contra un hijo, e incluso entre otros integrantes de la familia, por ejemplo, un hermano con la hermana o viceversa. La clave jurídica justamente no es el sexo. La clave jurídica es la conducta violenta y el daño que produce. El derecho analiza los hechos y sus consecuencias. En los últimos años se ha utilizado el concepto de violencia vicaria para describir una forma particular de violencia. La violencia vicaria ocurre cuando una persona utiliza a los hijos o hijas como medio para causar daño emocional al otro progenitor. Es decir, el daño no va dirigido directamente contra la pareja o expareja, sino a través de los hijos. Esto puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, impedir injustificadamente la convivencia con el otro padre o madre, manipular emocionalmente al menor para que rechace al otro progenitor, hablar constantemente mal del otro padre o madre frente al menor, utilizar al menor como instrumento de presión o castigo. En todos estos casos,
el menor queda en medio del conflicto y ese es precisamente el problema central. El derecho familiar tiene un principio rector muy claro. Este principio rector se llama interés superior del menor o de la persona menor de edad. Ese principio está reconocido en la Constitución mexicana y también en tratados internacionales de derechos humanos. Eso significa que cualquier decisión que afecte a un menor, lo primero que debe considerarse es su bienestar integral. Esto incluye su desarrollo emocional, psicológico, su estabilidad psicológica, su seguridad y su entorno familiar. Los jueces familiares analizan cada caso considerando qué decisión pueden tomar que proteja mejor al menor. En este caso no se trata de favorecer al padre o a la madre, se trata de proteger al menor. Dentro de este contexto, los tribunales familiares han reconocido algo muy importante. Cuando un progenitor manipula emocionalmente a un menor para que rechace a otro padre o a la madre, puede generarse violencia psicológica contra el menor. ¿Por qué? Porque el niño o la niña son colocados en un conflicto que no les corresponde y se les obliga a tomar partido, se afecta su relación con uno de sus progenitores y esto obviamente genera consecuencias emocionales profundas. Justo por eso, los jueces familiares analizan cuidadosamente estas situaciones y cuando es necesario, pueden ordenar medidas para proteger al menor y preservar su relación con ambos padres. El derecho familiar tiene un objetivo central y no es favorecer a una persona sobre otra, es proteger a quienes son más vulnerables dentro del conflicto familiar. Y en la mayoría de los casos, esas personas más vulnerables pues son los menores. Por eso, entender correctamente conceptos como violencia familiar, violencia vicaria e interés superior del menor es fundamental para comprender cómo debe actuar la justicia en el ámbito de la familia. Déjanos sus comentarios, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, síguenos, suscríbete a nuestros canales, pero sobre todo comparte para que le llegue a más personas y estas se enteren de nuestros derechos de una manera más sencilla, de una manera más amable. Yo soy Antonio Sánchez y esto fue Blogueando Ando con el Abogado. En el siguiente capítulo platicaremos un poco más acerca de la violencia vicaria, pero también abordaremos otros temas como la ley Valeria y vamos a platicar un poquito de todas estas nuevas leyes que se están viniendo y todas estas nuevas ideologías que lejos de unir a las personas, lejos de unir a las familias, tal parece que están hechas justo para que haya una rivalidad que separe familias, que separe personas, que nos separe como sociedad. Y sobre todo, son leyes que criminalizan a los hombres por el simple hecho de ser hombres. Y bueno, pues denle like, dejen sus comentarios, activen la campanita y síganos, compartan, pero sobre todo déjenos saber si quieren que continuemos con este tema. Yo soy Antonio Sánchez y esto fue Blogueando Ando con el Abogado. Hasta la próxima.